Bueno, pues abrimos hoy los micrófonos de esta casa de Radio Faro porque por Twitter, esa plataforma, pues ha habido a lo largo de toda esta última semana, yo diría que una auténtica revolución. Y una revolución, ¿por qué? Porque a través de un tuit que publicaba la activista transfeminista Emma Colau, que ustedes han escuchado en esta casa en más de una ocasión, la reconocida escritora Lucía Echevarría cuestiona pues la identidad de Emma Colau. Emma Colau, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pero bueno, es que... bueno, se dice que si habla de mí, existimos, estamos. Sí, correcto. No? Todo aquello que no se nombre no existe, ¿no? Ajá. Pero bueno, ojalá fueran otras circunstancias, la verdad, porque tener que rebatir, no debatir, sino rebatir a compañeras, porque por muy malsonado que pueda ser su discurso, por muy hiriente o por mucha incitación al odio que pueda expresar, uno de los principios del feminismo ha sido la sororidad. Y llevarla a cabo es un trabajo arduo. Entonces, de alguna manera la veo como una compañera, aunque en este caso intenta atentar contra mi identidad. Efectivamente, no solo se cuestiona esa identidad, ¿no? Sino también se habla, Emma, de que estás instrumentalizando precisamente tu identidad en alguno de esos tweets. Sí, bueno, es que tampoco es que no me lo esperara. Esta es la segunda ola de tweets que recibo desde que Bueno, te has convertido, llevas más de una semana y pico trending topic en esta plataforma, vamos, increíble. Sí, digamos, pero porque efectivamente, primero el algoritmo de Twitter fomenta mucho los discursos de odio, que es una cuestión que siempre hemos relatado dentro también de esto, ¿no? Tú sabes perfectamente que yo me relaciono mucho con la cuestión de los delitos de odio y la formación de esa cuestión, y esta es una cuestión que también se ha relatado mucho, ¿no? El Twitter, cómo fomenta este tipo de cuestiones, porque genera polarización y por lo tanto todos aquellos discursos que polaricen son fomentados en esa red social. No obstante, todo ese contenido, esas afirmaciones, esos tweets que se están subiendo, son tweets de una carga violenta, de una carga hostil y no puedo decir ni inquisidora, sino pero totalmente contra cualquier tipo de derecho y libertad personal. Entonces, digamos que si ese es el refrendo, ese es el refuerzo que tiene el tuit de una persona que dice y manifiesta creer y luchar por el movimiento feminista, a lo mejor aquí nuestra querida compañera debería empezar a cuestionarse ella misma en qué punto de la historia se está encontrando. Pero Emma, quiero hablar también porque yo he visto algún que otro tuit y la verdad que me supera en un momento dado hasta el delito de odio. Pero bueno, ahora quiero que me contestes a eso. Pero quiero ir a esa instrumentalización que dicen que estás haciendo de tu identidad. Vale. Dime. Es que me pregunto cómo puedo instrumentalizar mi identidad. Yo he leído tweets de la paguita. ¿Qué paguita? Es decir, primero, si se refieren a algún tipo del deterioro del desarrollo cognitivo, que a día de hoy, gracias a la lucha del movimiento feminista y de las compañeras trans, discapacidad no se nos reconoce por tener una identidad no normativa, es decir, por identificarnos con el género que no se nos ha designado al nacer. Luego, lucrarme de esto, muy poco, entre otras cuestiones porque la identidad no es un lucro en sí misma. Y después, por otra cuestión, instrumentalizarlo de qué manera. Es decir, en qué posición de privilegio me deja a mí identificarme con el sujeto mujer. No hemos acordado a lo largo de la historia del movimiento feminista que justamente el sujeto de privilegio es el concepto, el sujeto hombre. Y si yo abandono esa identidad precisamente porque no me identifica, porque no se asigna a quien soy, eso no es un abandono de privilegio. Teniendo ciertos privilegios que conservo como una expresión masculina, como es mi corporalidad, o tener una genitalidad concreta que te dota también de privilegios, ¿no? Porque hay muchísimas cuestiones que yo no he vivido y que no puedo empoderar ni siquiera el discurso, porque no me corresponde. Pero hay otro tipo de opresiones
que sí se engloban dentro de la identificación del concepto y el sujeto político mujer. Y esa es mi identidad. Sí, identificarte como mujer, ir por la calle y que yo diga, me identifico como mujer y significar continuamente que esa es mi identidad, no es que sea la fiesta del año. No me ponen una alfombra roja y me dicen, le invito a pasar, no. Compañera. No, más bien al contrario. Y esta cuestión es algo que se está ignorando con este tipo de discursos. ¿Cómo es posible que durante todo el movimiento feminista hayamos significado que justamente esas construcciones políticas, culturales, llamadas feminidad y masculinidad, son instrumentos de opresión, que al final están codificando la vida de los sujetos políticos, hombre y mujer, a entornos de privilegio y entornos de opresión? Y cuando yo renuncio a participar de justamente esa estereotipación, que es no querer hormonarme porque mi cuerpo es mi templo, que también me lo cuestioné en un principio de iniciar una transición hormonal, pero tener que hormonarme toda la vida, con el respeto a las compañeras que lo hacen, no es algo por lo que yo esté preparada para pasar o quiera pasar. Y tener que modificar corporalmente mi cuerpo para que se adapte a lo que algunas personas consideran que es una mujer o un hombre, para que se sientan cómodas esas personas, es una violencia hacia mi cuerpo que no voy a asumir precisamente para que se sientan más cómodas. Es más, pero aquí a través de los tweets también, bueno, se han sacado imágenes de todos los aspectos y puntos de tu vida. Bueno, yo he visto imágenes que tenía por perdidas. Bueno, de hecho, apareces también con una novia. Sí. Entonces, esto también ha generado... Claro, también tenía pelo. En aquel momento, sí, ¿no? Efectivamente, ¿Vale? ¿no? Es decir, tenía 18 años, 18 y 19 años, y estaba con esta chica, efectivamente. Yo ya había salido previamente del armario, lo que generó esa disonancia también, y de alguna manera te hace tomar tierra de que las orientaciones sexuales no es una cuestión definida, que es como una sentencia en firme de la que no puedes recurrir. Una orientación sexual es una construcción sexual personal del placer. Y una cosa que ha tenido clara el movimiento LGTBI es la libertad sexual, de poder sentir placer, eso sí, en entornos de no violencia, ¿no? Claro. Pero sentir placer con aquello que sintamos placer, sin tener que estigmatizar nuestras realidades sexuales. A día de hoy, yo mantengo mi orientación sexual más con personas que tienen una genitalidad concreta, y no es la de una mujer cis. Vale, pero... de acuerdo. Porque precisamente cuando sales del armario, al tiempo pues tienes una relación con una mujer, ¿no? Hoy día, como tú dices, no es esa tu orientación, pero ¿cuál es? Que tampoco puedo negar que pueda mantener relaciones sexuales en el futuro de esa manera, pero que bueno, que a mí me parece una locura tener que entrar en una línea de tuit de justificación de mi orientación sexual. O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Efectivamente, hasta ese punto, pero también se está cuestionando tu capacidad. O en función de mi orientación sexual. Exacto, tu capacidad intelectual. Esto me recuerda mucho al Partido Republicano en Estados Unidos, que no te permitía ni siquiera ser profesor si tenías una orientación sexual concreta. O sea, estamos llegando a este punto. Hasta ahí ha bordeado el discurso, porque estamos afincándonos en un entorno muy, muy parecido al fascismo. A lo mejor nos hemos equivocado de ismo, ¿no? Bueno. Entonces, el problema es que mi orientación sexual me pertenece a mí. Y que no tengo ningún problema en hablar de ella, que a día de hoy, lo comento, mantengo relaciones sexuales con personas de un genital concreto, que no excluye que el día de mañana pueda tener relaciones sexuales con quien me plazca, con respeto, sin violencia, con consentimiento, con cuidados, con afectos, o sin afectos, pero siempre con cuidados, ¿no? Aunque soy de la teoría de que toda relación sexual tiene afectos desde el momento que tú tienes afecto a tu propia corporalidad, identidad y orientación sexual, ¿no? Pero bueno, que siempre desde el apartar todo tipo de violencias y sujetos y formas de opresión, ¿no? Ahora bien, que mi orientación sexual sea el discurso que yo es que he oído tweets, bueno, leído tweets donde se habla hombre lesbiano. O sea, hasta ahí hemos derivado, ¿no? Es decir, hombre lesbiano. Yo no sé, no me ofende tanto que me identifiquen como hombre porque estoy acostumbrada a ese tipo de violencia,
como que ofendan a la realidad de las mujeres lesbianas. Hombre, claro, que ya ponerte hombre lesbiano es como... ¿No? O sea, tenemos que tener claro que cuestionar es maravilloso. Cuestionar constructos, cuestionar sistemas de opresión, cuestionar sistemas de violencia. Cuestionar a través de la violencia a otras identidades, porque no son las nuestras, se llama privilegio. Y en ese momento estamos comenzando a ser cómplices de la opresión. Cuestionar a través de la violencia, y es lo que te comentaba antes. Yo he visto insultos a través de esta plataforma dirigidos hacia tu persona directamente, que como te comentaba antes, creo que rozan ya el delito de odio. ¿Qué opinión te merece a estas alturas del cuento, ¿no? En las que se supone que cada día ya estamos más concienciados de que hay que respetar, como tú hablas, la orientación sexual de todas las personas, estos insultos a través de Twitter? No, esto da una temperatura social, ¿no? O sea, da un toque de temperatura sobre cómo se está construyendo la violencia cada día de manera más institucionalizada, con portavocías cada día más autorizadas y con discursos cada día más asimilados, ¿no? Incluso diluyendo la razón hasta el punto en el que la violencia se convierte en un argumento. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar de manera social y colectiva sobre cómo debemos deconstruir esos sistemas de violencia, combatir esos sistemas de violencia, aunque no me gusta la palabra combatir porque me parece ya muy militarizada, ¿no? Pero sí derruir esos sistemas de violencia para buscar espacios de encuentro. Yo, la verdad es que echo de menos que se tejan esos espacios de encuentro donde podamos hablar sin violencia todos los feminismos de aquello que nos preocupe. Porque lo que le preocupa a mi compañera, a mí me ocupa. Y si a mi compañera le ocupa y le preocupa mi identidad hasta el punto de conocer mi realidad, yo no tengo ningún problema en entrar en esos espacios a debatir sobre cuáles son mis sistemas de opresión, cuáles son los sistemas de opresión que vivo diariamente, y compartir lucha para combatir sus sistemas de opresión sin empoderar discursos que le obedezcan a mi compañera, ni invisibilizar la realidad de mi compañera. Pero el feminismo es la lucha contra todos los sistemas de opresión, no contra aquellos que tenga yo y mi compañera, ¿no? Emma Colau, activista transfeminista, te presenté al comienzo de esta entrevista. Y quiero enlazarlo, la siguiente pregunta, pues con la parte política. Emma Colau, ahora mismo tú también estás dentro de un grupo político, Reunir Canarias, que recientemente se presentaba a nivel del archipiélago canario, pues creo que justo antes del mes de agosto, ¿no? Y de hecho tenemos una entrevista para cuando comience la temporada en esta casa la próxima semana, en estos próximos días. Portavoz de Reunir Canarias, portavocía, o llevas la portavocía de Reunir Canarias. Todo esto, ¿cómo te va a afectar dentro de la política? Que hay que decir también, y yo creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, porque ya son muchos años los que esta casa Radio Faro lleva hablando con Emma Colau, y la primera vez que te conocimos, no te presentamos con el nombre de Emma Colau, y sí como presidenta de las juventudes del Partido Popular. Sí. De hecho, hay una imagen, porque bueno, a través de Twitter, doña Emma, han hecho un repaso absoluto de su vida. Hombre, esa imagen con esa joven. Si hubiesen hecho un relato más objetivo, lo hubiese cogido para hacer mi propia autobiografía, ¿no? También, pero pues ya vaya recopileando usted. No, o sea, vale. Ya me lo han hecho imposible, ¿no? Porque han construido un relato aparte del relato de la verdad, ¿no? De la verdad, pero dígame, porque esto también ha generado mucha controversia. Yo siempre he sido muy abierta hablando de esta cuestión. Yo jamás he escondido que en su momento yo tuve una militancia activa en el Partido Popular y además nunca he escondido la razón, y una cuestión que me ha hecho poder despertar mucha mayor comprensión y más horizontalidad con otras personas que estén atravesando esa situación política, es decir, la ideología en este país se hereda.
se hereda, no solo se hereda la deuda, se hereda la ideología, que es otra deuda mucho más histórica. Y más difícil de quitar, ¿no? De desarraigar. Efectivamente. En este país, y yo creo que en un sistema globalizado como el día de hoy, se premia aquello que apoye el sistema, se premia aquello que acaricia el sistema, ¿no? Y el Partido Popular era una forma de apoyar y acariciar al sistema. Lo que pasa es que con 18 años tener una conciencia política activa sobre lo que es el sistema, son las estructuras de poder, son las estructuras de opresión, son los sujetos oprimidos, los sujetos opresores y cómo edificar tu propia ideología en un sistema educativo donde no se te permite tener conciencia crítica porque tienes que repetir como un papagayo lo que está escrito en el libro que probablemente haya sido redactado por el Opus Dei, pues muy probablemente me van a disculpar que haya tomado una mala decisión de la que con el tiempo creo que los hechos, medidas y activismo se puede ver que no es mi forma, ni ideológica ni de pensamiento. En esta casa he combatido en muy a menudo ocasiones, esta cuestión, además precisamente porque entiendo que hayan personas que no han cuestionado su ideología por herencia. Cuando en tu familia todo el mundo es de un partido político o todo el mundo tiene una ideología concreta porque también la han heredado, ¿qué hacemos? Pedagogía, no enfrentamientos. Los enfrentamientos son los que se pretenden. En toda la izquierda, ¿qué se ha dicho siempre? Debemos concienciar al pueblo, debemos hacer que el pueblo conozca la verdad. Y eso se hace a través de la pedagogía, no a través del pedigrí. Vale, entonces usted ha aprendido. Sí, bueno, todavía me queda mucho por aprender, ¿no? Todavía le queda por aprender. Bueno, mientras siga viva, seguiré aprendiendo y deconstruyéndome. Pero ¿cree que afectará precisamente que lleve ahora la portavocía de Reunir Canarias? Todas estas polémicas que se ha generado. Mira, yo no sé si va a afectar o no va a afectar, porque al final el proyecto, si dependiera de mí, sería un proyecto muy frágil. El proyecto depende de muchas más personas, depende de un ámbito mucho más coral, de personas que integramos y construimos conjuntamente el proyecto. Si dependiera de mí, es muy frágil porque la fuerza está en la suma de muchos unos, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es que si el sistema, porque esto es el sistema, si el sistema se está cuestionando que yo deba existir o estar en un espacio, por mal camino no voy. Inmaculado, no tenemos más tiempo, ¿vale? Y además, como quiero incluir toda esta entrevista a través de las redes sociales, quiero que llegue a la gente pues sus contestaciones, ¿no? En primera persona. Acufade, también usted ahora mismo, aparte también hemos realizado alguna que otra entrevista por la situación precisamente social en la que se encuentra el archipiélago canario a través de esta asociación, han sido muy críticos y han puesto en primera persona pues a todas esas personas, ¿no?, tan necesitadas en este archipiélago. Usted es responsable de medios y también del departamento jurídico de esta de Acufade y de esta asociación, ¿no? Pero hemos visto que ahí sí que, ojito en muchas ocasiones, ¿no?, cómo se crean las polémicas, porque la gente que está detrás a lo mejor no tiene nada que ver con una persona en concreto, que es aquí hacia su persona, ¿no? Sí. Hemos visto que se ha puesto de manifiesto que a través de la asociación, o que esta asociación ha recibido algún tipo de ayuda económica, vamos, ni es la primera ni es la última, ni será la última que recibe ayudas económicas de los gobiernos, precisamente en un momento dado por una labor que deberían de realizar los gobiernos y no las distintas asociaciones, colectivos o ONG. Pero bueno, que se ponga también en tela de juicio este tipo de ayuda recibida a una asociación, a un colectivo como es Acufade, que usted simplemente cumple una labor dentro de ella. Sí, pero es que realmente el motivo de estos ataques no son, como decirte, no son los adornos que le pongan para atacar. El motivo, el origen es que que sienten un cuestionamiento en el sistema y que a lo mejor tienen más pertenencia al sistema del que pensaban esta gente, ¿no? A lo mejor forman parte más como agentes de opresor a día de hoy, como agentes de cambio. Y eso a lo mejor también habría que mirárselo. No obstante, en cuanto a Acufade, Acufade es una entidad que lleva 18 años peleando por el derecho
ojo aquí, de las cuidadoras, cuando dentro del movimiento feminista siempre hemos puesto los cuidados en el centro de la vida y la situación de las personas que cuidan, de las mujeres que cuidan, que cargan con casi el 90% de los cuidados. Este ataque, ¿a quién lo están dirigiendo? Porque esta entidad, que tiene una plantilla del 98% de mujeres, entre las que me encuentro man que les pese, es una entidad que lleva peleando por los derechos de las cuidadoras, que ha garantizado el derecho de la vida digna de las cuidadoras, que les presta espacios de apoyo, que ha generado redes de comunicación entre todas ellas para compartir sus vivencias del cuidado, para compartir esas vivencias de violencia y opresión dentro de esa estructura de peso sobre las mujeres en los roles de género y las estructuras de cuidado donde las sobrecargan, ¿no? Donde existen lesiones del cuidado. Todas esas situaciones se abarcan por parte de Acufade. Yo estoy orgullosísima de que pueda trabajar en una entidad que presenta los cuidados como centro de la vida. Ahora bien, que recibe financiación pública, si el día de mañana a la administración pública le interesara hacer su trabajo, es decir, poner todos los servicios de apoyo a las personas cuidadoras, muy probablemente no habría necesidad de una organización civil para poder trabajar sobre estas cuestiones. A lo mejor deberían comenzar a informarse, porque lo que han hecho, diluyendo la verdad hasta el punto en el que nada tiene sentido, se llama fascismo. Nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Y nada menos. Pues Emma Colau, portavoz de Reunir Canarias, aunque hoy el motivo de esta entrevista era por todos esos tweets que se han generado a lo largo de esta semana como activista transfeminista. Emma, continuamos hablando precisamente por todo ese gran trabajo que están realizando también a través de Acufade y, como no, conocer un poquito más ese proyecto de Reunir Canarias. Emma, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, Nelly. Saludos.